Buenos días, bienvenido a esta clase, Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Hoy comenzamos a trabajar con el tema de las series, en particular las series numéricas. En un primer contexto, las series son una suma, una expresión como suma infinita, dicho de manera muy intuitiva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle un sentido a esa suma infinita, es formalizarlo y empezar a obtener algunos resultados que nos permitan seguir trabajando. Vamos con eso. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Ustedes conocen alguna representación de suma infinita para el número pi, para el número e o para el seno de 1? En este caso es solamente la pregunta si en algún momento se han encontrado con expresiones de ese tipo. Por ejemplo, decir que pi se puede obtener como una suma infinita. Si no son las respuestas, si no reconocen alguna de esas, no hay problema, porque vamos a desarrollar herramientas durante este curso que nos permitan obtener alguna de estas sumas. Y de hecho, aquí, saliendo un poco de lo que está escrito, cuando uno necesita trabajar con estos números, o en realidad con algún valor aproximado de esos números, que es lo que hacen, por ejemplo, las calculadoras, dar un valor aproximado para estos números con cierta cantidad de decimales, una forma de hacerlo es, es tomar una de estas sumas infinitas que aproximan estos números y quedarse con una cierta cantidad de términos para asegurar que el error no es muy grande. Ese tipo de idea de ver cuántos términos se toman en una sumatoria, en una serie, digamos, para tener una aproximación con un error no muy grande, también es parte de lo que tenemos que trabajar formalmente en este curso. Son más para adelante, solamente para indicar el alcance de lo que estamos haciendo ahora. Bien, tenemos que definir una serie numérica, va a ser una expresión como una sumatoria infinita, digamos, una sumatoria de lo a sub n, donde n va desde 1 hasta infinito. Si escribimos los términos explícitamente, el primero, más el segundo, más el tercero, el cuarto, el quinto, y así sucesivamente, pero sin llegar a un último término. Una suma infinita. Esto todavía no es formal, es solamente un asunto de notación, donde los términos son números reales, es decir, a sub n es una sucesión de números reales. La enésima suma parcial, y esto ya es importante, la enésima suma parcial es la suma de los primeros términos de la serie. Es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Si nosotros tomamos una sumatoria como la anterior y llegamos hasta n mayúscula, o sea, a1 más a2 más a3 y así, llegando hasta sub n mayúscula, ahí cortamos la suma. Obtenemos un número real, esto lo podemos calcular. Somos los dos primeros, pues somos el tercero, y así continuamos, y en algún momento vamos a terminar las operaciones y vamos a obtener un número real. Así que dada una sucesión, o en realidad dada una serie, como tenemos acá, nosotros podemos tener sumas parciales. El concepto de serie está relacionado con la convergencia o divergencia, digamos, de una sucesión de sumas parciales. De hecho, por ahí va la definición. Una serie, como la que teníamos arriba, converge a un número si el límite de las sumas parciales es dicho número, S mayúsculo. Y ese límite, estamos asumiendo que existe, se llama la suma de la serie. Y vamos a notar simplemente que la serie, desde n igual a 1 hasta infinito de su n, es igual a ese número S mayúsculo. Si el límite no existe, vamos a decir que la serie diverge y por lo tanto no existe una suma para la serie. Así que esa es la situación que tenemos. A partir de una sucesión de números, que van a ser los sumandos aquí, vamos a fabricarnos una sucesión de sumas parciales. Si lo escribimos pensando en todas las sumas parciales al mismo tiempo, vamos a tener una serie. Y según la convergencia o divergencia de las sumas parciales, vamos a decir que la serie converge o diverge, y en caso que sea convergente, vamos a decir que existe una suma para la serie, que es justamente el límite de sumas parciales. Damos algún ejemplo, como el que tenemos planteado arriba. Estudia la convergencia de la siguiente serie usando sumas parciales.
Vamos a comenzar con la sumatoria de 1. La suma parcial es 1 más 1 más 1 y así. Pero tengo que hacerlo solamente n veces. Esto es n, mayúscula. Lo que me dice que si tomo n mayúscula términos de la serie, la suma parcial va a ser igual a n mayúscula. Y el límite de esto, cuando n tiende a infinito, es infinito, así que diverge. Lo cual responde a la intuición de que ustedes, si suman 1 más 1 más 1 más 1 y así van infinitamente, los términos van a ser tan grandes como ustedes quieran si ustedes tienen paciencia suficiente para encontrar números grandes. No van a tener convergencia a un cierto número, así que no existe suma para esa serie. Voy a escribir arriba el otro caso. La serie donde el término general es menos 1 elevado a n menos 1. Intuitivamente esta suma es 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1 y así sigue. Si tomamos n términos, el último va a ser un menos 1 a la n mayúscula. Nosotros podemos ver rápidamente que si tomamos una cantidad impar de términos, se van a cancelar todos excepto el último, así que vamos a tener que la suma es 1. Mientras que si el n es par, se cancelan todos, tengo la misma cantidad positiva o negativa, la suma parcial es 0. De manera que en una sucesión que oscila entre dos valores, el límite no existe. No existe el límite de las sumas parciales, significa que la serie diverge. Así que aquí tenemos dos ejemplos de series que son divergentes por distintas razones. Una porque las sumas parciales van para infinito y otra porque las sumas parciales oscilan entre dos valores. Revisemos un ejemplo de serie convergente. En la serie donde el término general es 1 sobre 4 la n empieza en 1 al infinito. Veremos que es convergente y además vamos a calcular el valor de la serie. Así que vamos a considerar la sucesión de sumas parciales. 1 sobre 4 más 1 sobre 4 al cuadrado más 1 sobre 4 al cubo y así hasta 1 sobre 4 la n. Y vamos a llamar a esa suma como S mayúscula sub n. Esto lo podemos hacer. Una cantidad finita de términos lo puedo hacer. Multiplicando esa ecuación anterior por un cuarto me queda S sub n sobre 4. Y aquí viene lo interesante de la progresión geométrica. Porque si multiplico cada término por un cuarto, obtengo el siguiente. Un cuarto por un cuarto es 1 sobre 16. 1 sobre 16 por un cuarto es 1 sobre 64, que es el siguiente. 1 sobre 64 por el siguiente. O sea, por 1 sobre 4 es el siguiente y así sigue. Si rescatamos el penúltimo término de la S sub n, lo multiplico por un cuarto, obtengo el 1 sobre 4 la n. Y el último multiplicado por un cuarto es 1 sobre 4 elevado a n más 1. Así que lo interesante, bueno, el ejemplo está cortado, pero lo interesante es que nosotros vamos a reconocer que casi todos los términos que están en el lado derecho, o sea, todo excepto el último, está relacionado con el de arriba. Si ustedes comparan eso con la ecuación marcada como 1, están todos los términos de arriba, excepto el primero. Y con eso nosotros podemos encontrar S mayúscula sub n. Podemos encontrar la suma parcial.
O equivalentemente, al restar las dos expresiones, restamos el lado izquierdo, Sn menos un cuarto de Sn, y en el lado derecho va a sobrevivir un cuarto positivo y el último término de la segunda negativo. Con eso tenemos una fórmula. Tenemos S sub n igual un cuarto menos un cuarto a la n más 1, y abajo en el denominador tenemos 1 menos un cuarto. Tenemos nuestra suma parcial. Así que la serie va a ser el límite de esto cuando n tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito, donde tenemos 1 sobre 4 a la n más 1, bueno, ese denominador se va para infinito, así que esa fracción tiende a 0, y con eso nosotros podemos calcular. Lo vamos a hacer donde tenemos la expresión aquí. Se tiende a 0, así que el límite va a ser un cuarto sobre 1 menos un cuarto. Si multiplicamos numerador y denominador por 4, tenemos 1 sobre 4 menos 1, y eso es un tercio. Por lo tanto, la serie es convergente, y el valor o la suma de la serie es un tercio. Pregunta para ustedes. ¿Qué se puede decir con respecto a la convergencia de la serie desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre s elevado a n? Si el s es un número real. Para s igual 4 conocen la respuesta. Ustedes saben que para s igual 4 converge y saben a cuánto converge. ¿Cómo que les parece razonable repetir lo que hicimos arriba? Veremos si se puede repetir. De hecho, para s igual 1 también conocen la respuesta. Para s igual 1, aquí tienen la serie de 1. Diverge. Y para s igual menos 1 también conocen la respuesta. Para s igual menos 1 me queda la serie de menos 1 a la n, que es como el ejemplo anterior, aunque he cambiado de signo. Así que también debería ser divergente. Bueno, son algunos valores y en realidad todo parece indicar que la respuesta está, digamos, en obtener el término general. Así que S sub n, aquí con S mayúscula. Eso tiene una fórmula que, si repetimos lo que estaba arriba, debería ser 1 sobre S menos 1 sobre S la n mayúscula más 1 en el numerador, y 1 menos 1 sobre S en el denominador. Así que la respuesta no se la voy a entregar todavía, pero depende en el fondo de analizar la convergencia de 1 sobre S elevado a n más 1. Ese término que estamos marcando es el que determina si converge o diverge. En caso que sea convergente, también va a determinar a cuánto converge. Bueno, una de las series relevantes en la aplicación es la serie geométrica, que es justamente lo que estábamos analizando anteriormente. La serie geométrica es la que tiene como término general una constante por una segunda constante elevado a n. O sea, el término general es una progresión geométrica. Si eso lo llamamos como c por r elevado a n y hacemos variar n desde 0 en adelante hacia el infinito, tenemos c más c por r más c por r cuadrado más c por r al cubo y así sucesivamente. Donde el c y el r son distintos de 0, y para poder trabajar tranquilamente
vamos a colocar las condiciones aquí. Bueno, el C es distinto de 0, porque si el C fuera 0, tengo una serie de 0 que no es muy interesante como ejemplo. Digamos, es un ejemplo todavía más trivial de lo que uno hace normalmente. Así que vamos a dejar fuera el caso del 0. R va a ser distinto de 0 porque esencialmente todos los términos son 0 a partir de n igual 1, así que queda fuera. Y vamos a dejar fuera el R igual 1, porque me quedaría una solución constante. La solución constante converge cuando la constante es 0 y diverge cuando es distinta de 0. Según el signo sea infinito o menos infinito, y eso también es rápido de analizar. Si nosotros queremos analizar una situación, digamos, fuera de estos casos triviales, el R es la razón de la serie o de la progresión geométrica. Y la pregunta es, ¿cuál es la expresión de las Sn, de la suma parcial? Suponiendo que R es distinto de 1. Ahora, en un primer curso de álgebra uno normalmente trabaja las progresiones y trabaja la suma de estas series. Así que lo vamos a escribir rápidamente. Vamos a decir por qué, pero vamos a razonar rápido. Sn es C por la suma empezando 1 más R hasta R a la N. Aquí funciona el mismo truco aritmético del ejemplo anterior, que es multiplicar por R. Cuando restamos, me queda 1 menos R por Sn, es C. Al restar el de arriba menos el de abajo, lo que no se simplifica es el 1 y el que queda positivo y el R a la N más 1, que queda negativo. Así que S sub N es C por 1 menos R a la N más 1 sobre 1 menos R. Donde aquí estamos usando que el R es distinto de 1 para poder realizar esa división. Esa es la expresión. Así que como teorema, esencialmente esto es la idea de demostración. La serie geométrica es convergente cuando R elevado a n más 1 es convergente. Y para eso yo necesito que el valor absoluto de R sea menor que 1. Si el valor absoluto de R es menor que 1, ese término R elevado a n más 1 tiende a 0 y por lo tanto la serie converge y sabemos cuánto converge. Mientras que si el R es mayor o igual que 1, esto de aquí diverge. Ya sea porque si tenemos menos 1, me queda algo que oscila entre menos 1 y 1, no converge. Si tengo algo positivo mayor que 1, esto se va para infinito. Y si tengo algo negativo menor que menos 1, esto... Algunos términos se van a infinito y otros a menos infinito. En ninguno de esos casos tengo convergencia. Así que cuando el valor absoluto de R es menor que 1, además puedo calcular ese límite. Y para el caso del M, o sea, el caso que la serie geométrica empieza con n igual m, tengo que colocar C por R elevado a m, que es el mismo truco de acá, pero empezando con R elevado a m. Va a funcionar exactamente igual. Así que lo que vamos a observar ahora es que en el numerador, esto es algo que pasa solamente con la serie geométrica, obviamente, tengo el primer término. En ambos casos. Incluso en este caso general donde empezamos con el m. Así que la suma de una serie geométrica, cuando la razón en valor absoluto es menor que 1, viene a ser el primer término de la serie sobre 1 menos la razón. Un ejemplo de esto, que estudia la convergencia de la serie, empezando con n igual 0, de 4 a la n sobre 3 por 5 elevado a n. Para poder resolver esto, observamos que tenemos una progresión geométrica como término general. Es 1/3 por 4/5 a la n. Conocemos la razón, que está entre menos 1 y 1. Conocemos el primer término, bueno, está en la constante también.
Así que para obtener el 5 tercios lo que nosotros hacemos es aplicar la fórmula de arriba. El primer término es 1/3 por 1 menos la razón, 4/5. Para llegar rápido el resultado, vamos a multiplicar arriba y abajo por 15 para deshacerme rápido de todos los denominadores. No tiene por qué ser exactamente como estoy haciendo ahora, pero es para que sea más rápido. Arriba nos queda 5 y abajo nos queda 15 menos 4 por 3 es 12. Eso es 5 tercios. No sé si tienen alguna pregunta o algo antes de seguir avanzando. ¿Me quieran preguntar? Me pareciera que no. Así que vamos a continuar. Así que la enseñanza de lo que hemos hecho hasta ahora es la siguiente. Una serie lo podemos entender como una suma infinita. Para poder trabajarlo formalmente estamos considerando las sumas parciales. Que en vez de tomar una suma infinita es cortar la sumatoria en una cierta cantidad n mayúscula de términos. Y lo que nosotros tenemos que saber es si esta sucesión de sumas parciales converge o diverge. Y como ustedes, como estudiantes del cálculo 2, que ya conocen o tienen cierta experiencia calculando límites de sucesiones, esto lo pueden manejar bien una vez que ustedes tienen una fórmula explícita para la suma. Como hicimos en el caso de la serie geométrica, nosotros encontramos una fórmula explícita para S sub n, y una vez que la obtuvimos, analizamos el límite cuando n tiende a infinito. Eso es todo lo que disponemos por ahora para determinar si una serie converge o diverge, y afortunadamente con este camino, si la serie converge, nosotros podemos determinar a qué valor converge. Sin embargo, rápidamente aparecen ejemplos donde encontrar esa fórmula explícita es muy difícil o imposible, y por lo tanto vamos a tener que diseñar los criterios después, que sin encontrar esa forma explícita me permitan decir todavía si la serie converge o diverge. Y si bien no vamos a saber en el caso de convergencia cuánto converge, por lo menos vamos a ver que converge y probablemente nos va a dar alguna información adicional al respecto. Bueno, después de ese avance sobre lo que haremos más adelante, veamos el teorema de la serie telescópica. La serie telescópica es una serie de la forma, sumatoria desde n igual 1 hasta infinito, y el término general es la diferencia de dos términos consecutivos de una sucesión. Es decir, tengo a sub n menos a sub n más 1. Y en realidad, todas las sumatorias que ustedes puedan calcular, se pueden calcular gracias a que se pueden expresar de forma de suma telescópica. Así que este teorema es importante para poder llegar a un resultado de una serie, por ejemplo. Así que una serie telescópica es convergente si solo si el a sub n de acá, que atención, no es el término general, el término general es la diferencia de dos de estos, es convergente. Y en ese caso, el S es a sub 1 menos el límite de la sub n más 1. Esto ocurre por lo siguiente. Ocurre porque la suma parcial
es a sub 1 menos a sub n mayúscula más 1. La gracia de la suma telescópica es que la podemos resolver de esa manera. Así que si la sub n diverge, la sucesión de sumas parciales también diverge, y si la a sub n converge, la sucesión de sumas parciales también converge. Y además converge a la expresión que está dicho ahí, a 1 menos el límite de la sub n más 1. Ejemplo bastante clásico en esta parte del curso es, considera la serie donde el término general es 1 sobre n por n más 1. N igual a 1 a infinito. Determinar si la serie converge y en caso que sí, ¿a cuánto converge? Este ejemplo es en serie bastante clásico y de hecho el término general, hay varias formas de explicarlo, pero personalmente una que me agrada es cambiar ese 1 por un n más 1 menos n. Es decir, sumar y restar n en el numerador. Y aquí separar en dos fracciones. Y al simplificar me queda 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Personalmente me agrada porque si uno no conoce la expresión, claro, uno puede de todas maneras llegar a algo así, por ejemplo, usando el método de fracciones parciales o cosas así. Uno puede encontrar esta expresión. Pero uno, entre comillas, de antemano, sabiendo lo que va a llegar, presenta de esta manera y ahorra bastante cálculo y cosas de ese tipo. Digamos, llegamos de forma casi directa a lo que a nosotros nos interesa. Ahora, lo interesante es que aquí tenemos una suma telescópica. Si pensamos en la sucesión con término general 1 sobre n, estos son dos términos consecutivos. El 1 sobre n más 1, el que va más adelantado en esa sucesión, comparado con el 1 partido por n, así que estamos en las condiciones de arriba. Reemplazamos n por 1 en el primero, n por k en el segundo, y calculamos. El valor de esa suma es igual a 1. Bueno, algunas propiedades para ver rápido de qué se trata. Si una serie es convergente, entonces el término en general tiende a 0. Vamos a explicar por qué razón eso es verdad. Y de hecho eso es una primera verificación que uno puede realizar para saber si una serie converge o diverge. Esto es lo que vamos a explicar. Y lo interesante es que la sub n se puede expresar con ayuda de las sumas parciales. En particular, si tomo la suma parcial n, mayúscula voy a poner acá, estoy sumando todos los términos desde 1 hasta n. Si considero la suma parcial n menos 1, estoy sumando todos los términos de 1 hasta n menos 1. Así que si yo comparo estas dos sumas parciales consecutivas, la S sub n tiene un término más que la sub n. Así que yo hago esto, igualdad. Y aquí considero un límite cuando n tiende a infinito, sabiendo que las sumas parciales convergen, que esa es mi hipótesis. Así que aquí tenemos el límite de la serie menos el límite de la serie, que es 0. Y por lo tanto ese límite del término general es 0. ¿Cómo se usa esto? Se puede usar de la siguiente manera, que es justamente lo que está dicho acá.
Si el límite del término general no existe, o bien existe pero nos da un número diferente de 0, entonces la serie de A sub n diverge. Ahora, hay que tener un poco de cuidado con esto. El primer ejemplo por lo menos no apunta a eso, pero se lo voy a decir aquí. Si el límite del término general es 0, que es lo que nos está faltando, no significa que la serie converge. Y en realidad la serie, bueno, hay ejemplos donde el término general tiende a 0 y la serie converge, y hay otro ejemplo donde el término general tiende a 0 y la serie diverge, así que no tenemos información. Voy a dejar marcado ahí por mientras. Vamos al segundo punto. Si tenemos dos series que convergen y un número real, bueno, las dos empiezan con n igual 1, entonces la serie empezando con n igual 1 de una combinación lineal de esas dos es convergente, y la suma de esa serie convergente es la combinación lineal de la suma de las series. Básicamente eso tiene un comportamiento lineal. Sabiendo que las dos series iniciales convergen, bueno, la combinación lineal converge y la suma se comporta, digamos, de forma lineal. Eso es lo que vamos a rescatar de aquí. Ahora, el punto que está aquí marcado antes del ejemplo dice: determina una serie que converge, pero que viene a ser suma de dos series divergentes. Eso se lo voy a dejar como ejercicio personal a ustedes. En realidad solamente encontrar el ejemplo y tampoco es muy difícil de hacer. Vamos a llegar rápido a una situación donde eso ocurre. En el ejemplo del final, estudia la convergencia de esa serie. Vamos a observar el término general. Y si vemos qué pasa cuando el n es muy grande, el denominador, sobre todo cuando el n es muy grande, se parece mucho al doble del numerador. Así que básicamente uno ve que este límite del término general es un medio. O sea, el término general converge a un número distinto de 0. Si usamos la propiedad de arriba, tenemos que la serie diverge. En el segundo ejemplo, estoy la convergencia de la serie. El término general es 4 a la n más 2 por menos 3 a la n, todo dividido por 7 elevado a n. Así que lo natural, como ustedes pueden ver en esta línea en particular, en medio, es tomar el término general y expresarlo como una combinación lineal de progresiones geométricas. Esto es 4 séptimos a la n, más 2 por menos 3 séptimos elevado a n. Sabiendo que estas series geométricas convergen, porque aquí tengo un valor absoluto menor que 1, acá también, son progresiones geométricas con razón entre menos 1 y 1, así que ambas series convergen y tengo derecho a hacer esto que está aquí. Se compone como combinación lineal. En ambos casos sabemos calcular. Tenemos 4 séptimos sobre 1 menos 4 séptimos, más 2 por menos 3 séptimos sobre 1 más 3 séptimos. Si multiplicamos los numeradores y denominadores por 7, para poder llegar a lo que está ahí. Solamente para asegurarnos que está todo bien.
4 sobre 7 menos 4 más 2 por menos 3 sobre 7 más 3. Eso es 4 tercios menos 6 sobre 10. Se prefiere que simplifica. Ya 20 menos 9 es 11 sobre 15. Esa parte al final es solamente calcular, pero realizar operaciones con fracciones. Lo interesante es que podíamos expresar el término general como una combinación lineal de progresiones geométricas. Las series geométricas individualmente convergen, entonces yo tengo derecho a hacer el paso que habíamos marcado aquí arriba. Expresar la suma de la serie que me piden en términos de las que son conocidas. Sigamos. Les voy a dejar unos 5 minutos para que piensen estos ejercicios de aquí. Como ustedes pudieron ver, todavía nos queda revisar algo en la clase de hoy, así que vamos a parar la grabación por aquí para que ustedes vean estos ejercicios y después continuamos. Bien, pasamos a revisar rápidamente la solución de estos ejercicios propuestos. Primero tenemos que encontrar el área total de una cantidad infinita de triángulos que se muestra en la figura. El área del triángulo es base por altura dividido por 2. Y la altura siempre es un medio en este caso. Así que vamos a calcular las bases. La primera base es un medio, la siguiente es un cuarto, la siguiente un octavo, y así seguimos. Es decir, en la longitud de la base obtenemos la misma progresión geométrica que podemos ver de los puntos marcados. Así que el área del enésimo triángulo es un medio por la base es 1 sobre 2 a la n, por la altura, que es un medio. Eso es un cuarto por 1 sobre 2 a la n. Quizás se podía expresar como 1 sobre 2 a la n más 2, pero en realidad con esto es más que suficiente para lo que queremos hacer. Así que el área total es la serie de esto, empezando con n igual 1. Esta es una proyección geométrica, así que el área, recuerden que es el primer término acá es un octavo, sobre 1 menos la razón, que es un medio. O sea, aunque converge porque la razón está entre menos 1 y 1. Si multiplicamos arriba y abajo por 8, nos queda 1 sobre 8 menos 4. Así que el área total es un cuarto. Lo cual responde a la intuición. Si ustedes toman alguna línea en la figura para dividir esto, líneas verticales usando los puntos de división que son las potencias de 2 y así seguimos. Vemos que en cada uno de los rectángulos que se forman los triángulos ocupan la mitad del total. Y si nosotros hacemos este proceso infinito, tenemos básicamente un rectángulo cuya área es un medio. Y los triángulos vienen a ser la mitad de eso. Así que por lo menos en esta ocasión la intuición geométrica no nos engaña en lo que nosotros queremos obtener. En algunos casos donde sí, la intuición geométrica engaña, cuando tratamos de ver lo que pasa del infinito. Pero en este caso no. Ahora, en cuanto al segundo ejemplo, determina el valor de esta serie, vamos a trabajar sobre el término general. Y básicamente ustedes podrían utilizar fracciones parciales, por dar un ejemplo, para expresar esto como una constante sobre n, más otra sobre n más 1, más otra sobre n más 2, e intentar fabricarse las sumas telescópicas desde ahí. En este momento estamos más interesados en obtener el resultado, así que
vamos a hacer camino rápido nuevamente. Si nuestro término general es un medio por, y que vamos a colocar, bueno, deberíamos colocar el numerador un 2, pero el 2 lo vamos a dejar como n más 2 menos n. Nos queda eso. Separamos dos fracciones, simplificamos, nos quedaría un medio. Al simplificar la primera me queda 1 sobre n por n más 1. Menos, y al simplificar la segunda me queda 1 sobre n más 1 por n más 2. Y aquí la sucesión asociada, que es 1 sobre n más 1 por n más 2, aquí tenemos la diferencia de dos términos consecutivos. Así que la serie, bueno, en este término en general además converge a 0, así que todo va bien. En la suma de la serie, bueno, además de que converge, la suma de la serie es límite, cuando n tiende a infinito, de la n mayúscula, ¿okay? Sumas parciales. Voy a borrar una cosita aquí. Ahí está. Límite cuando n mayúscula tiende a infinito de la suma n minúscula igual a 1 hasta n mayúscula, de lo que está ahí. La sumatoria es telescópica, así que podemos resolverla. Me queda un medio, abre paréntesis. De las dos fracciones, la que va más adelantada en la sucesión es la segunda, así que el 1 lo reemplazamos en la primera y el n mayúscula en la segunda. En todas las partes donde aparece el n, en realidad. 1 sobre 1 por 2. Menos, aquí ponemos n mayúscula más 1, n mayúscula más 2. Donde ya sabemos que la fracción tiende a 0. Así que el límite de esa expresión es un cuarto, que viene a ser la suma de la serie. Si hay alguna duda, revisamos rápido antes de ir a lo último de hoy. Bueno, no hay duda, así que vamos a seguir. Bueno, una serie donde los términos son no negativos, y esto es lo que habíamos comentado en su momento, para el contexto de la integral es impropia del infinito. Básicamente es la misma idea. Si los términos de la sucesión son mayores o iguales que 0, lo vamos a anotar aquí. Si todos los términos son no negativos, entonces la sucesión de las sumas parciales es estrictamente creciente. Bueno, estrictamente no, porque algunos términos pueden ser 0. Es creciente. Y para una sucesión creciente, donde yo tengo que analizar el límite cuando n tiende a infinito, hay dos opciones. Ese límite existe porque las sumas parciales en este caso son convergentes a un número. O bien, si diverge es porque sea para infinito. Los términos son tan grandes como uno quiera, digamos. Y esto es lo que nosotros vamos a utilizar como idea clave para series con términos positivos. Tenemos los criterios. Los criterios nos van a decir en cuál de las dos situaciones estamos. En caso que sea convergente, no nos va a decir a cuánto converge. Probablemente nos va a dar alguna información de que el número, digamos, está acotado de cierta manera, pero no nos va a decir a cuánto converge. Y así todo es información importante. Saber si estamos en un caso o en otro.
Y el primer criterio de convergencia, que es el que nos dice en cuál de las dos situaciones estamos, es el criterio de la integral. Para eso vamos a tomar un número natural. Vamos a tomar una función definida en un intervalo desde el mismo n mayúscula a infinito, positiva, decreciente y continua. Y vamos a construir una serie con término general igual a f de n. Este teorema relaciona la convergencia o divergencia de la serie con la de la integral impropia. Y aquí nosotros entendemos por qué estábamos revisando integral impropia durante la semana pasada y por qué pusimos tanto énfasis en las del tipo 1 con intervalos no acotados superiormente. Así que básicamente la serie y la integral impropia son las dos convergentes o las dos divergentes. ¿Cómo lo vamos a usar esto? Lo vamos a usar de la siguiente manera. Vamos a tener nuestra serie, de la cual no vamos a poder calcular la suma y todo ese tipo de cosas que hicimos hasta ahora. Vamos a verificar las condiciones o hipótesis de este teorema y vamos a pasar a la integral impropia. La integral impropia la vamos a poder resolver básicamente porque nosotros sabemos una primitiva para la f. Esencialmente va por ahí la situación. Una idea de por qué esto es verdad, antes de ir al ejemplo. Esto lo vamos a rescatar, digamos, para las siguientes clases. Que nuestra función y veamos los términos uno por uno. A sub n mayúscula, si nosotros esto empieza en n mayúscula, este es el área de un rectángulo, si el ancho es 1 y la altura es a sub n, que viene a ser f sub n. Así que el primer término de la serie es un rectángulo como lo estamos dibujando ahora. Aquí a la derecha tenemos a sub n mayúscula más 1. Así que esa altura es a sub n más 1, el ancho del rectángulo es 1, el segundo término de la serie es lo que estoy dibujando ahora, es otro rectángulo. Nosotros podemos continuar de esa manera y la serie viene a ser una suma de áreas de rectángulo. Ahí estamos bien con eso. Eso continúa. Así que intuitivamente, los rectángulos ocupan más área que la curva. Así que si la integral converge, si la serie converge, la integral converge. Pero en realidad no es por mucho que nos estamos equivocando. Digamos, por cuánto le gana o por cuánto es mayor la serie comparado con la integral impropia, una suma de cosas que estamos coloreando con verde. Y si reúno todo eso juntos, no me queda mucho más, o sea, nos queda menor o igual que el primer rectángulo. Así que en realidad no hay una diferencia, digamos, grande entre la serie y la integral y por lo tanto las dos convergen o las dos divergen. Eso es lo que está con verde, para anotarlo ahí. La serie menos la integral. Impropia. ¿Qué es lo que nos explica eso? Ese criterio. Vamos al ejemplo, que dice lo siguiente. Estudia la convergencia de esa serie. 1 sobre n por raíz del logaritmo natural de n. Debería estar resuelto en la página siguiente, pero vamos a ver rápido de qué se trata. Aquí nos dicen cómo tenemos que fabricar la función, que básicamente es cambiar el n por x en este caso. Y tiene que ser con un x mayor o igual que 2. La serie empieza en 2. Hay que ver que sea positiva
que se cumple, claramente estos términos son positivos, que sea decreciente, lo cual también se cumple porque a medida que el X aumenta, el denominador se hace cada vez más grande, todo bien con eso, y continuo, lo cual también es evidente de la fórmula. Así que está en la hipótesis para saber qué quiero la integral, y de ahí nosotros tenemos que analizar la integral impropia de 2 a infinito de 1 sobre x por la raíz del logaritmo de x. Esto lo vamos a confirmar. Acá la función que hemos dicho, la función es decreciente, bueno, hay que verificar que es positiva y que es continua, ok. Así que vamos a la integral impropia. Ahora, la primitiva para eso, el 1 sobre x es la derivada del logaritmo, así que podemos cambiar de variable, u igual logaritmo de x. Y a fin de cuentas llegamos a eso. Es correcto, solamente queda ajustar detalles. Bueno, u igual logaritmo de x y acá más la constante de integración. Pero como la integral es impropia, la vamos a pasar a una integral definida, la constante de integración no es relevante al caso. Así que esto es límite cuando q tiende a infinito por el extremo superior que vamos a colocar, de 2 raíz del logaritmo de x, evaluado desde 2 hasta q. Aquí es lo que ustedes pueden ver. El logaritmo de 2 en raíz es constante, el logaritmo de q tiende a infinito, así que la integral impropia diverge. Y por criterio de la integral, la serie también diverge. Si usamos esto para las series P, o sea, para integrales P, digamos, son las funciones f de x igual a 1 sobre x elevado a p, tenemos una función continua, positiva y decreciente, pensando en p mayor que 0, para que esto sea interesante. Y para poder decir que esto decrece y poder usar criterio integral, yo tengo que poner esta hipótesis de aquí. Así que la integral se comporta como la serie, en cuanto a convergencia o divergencia. Y en ese caso nosotros vimos que la serie converge para el p mayor que 1, en caso contrario, por lo menos para nosotros esto es de 0 menor que p menor que 1. La serie diverge. Si el p es 0, o si el p es negativo, también vamos a tener divergencia, pero por razones más obvias todavía, así que ahí estamos bien con eso. Bueno, la serie de la integral no necesita tener el mismo valor en caso de que sean convergentes, empleando el criterio de la integral. Vamos a proporcionar un ejemplo de esta situación. Vamos rápido, con esto cerramos la clase. Pensemos en la serie desde 1 hasta infinito de 1 sobre n por n más 1. Pongo ese ejemplo porque ese lo calculamos durante esta clase. Esa serie dijimos que converge por medio de la suma telescópica, dijimos que esto es 1. Y sin embargo, la integral desde 1 hasta infinito nos va a dar algo distinto de 1. Ahora el límite cuando b tiende a infinito de la integral desde 1 hasta b de esta misma expresión, pero ahora lo vamos a escribir así. 1 sobre x menos 1 sobre x más 1 de x. Las integrales están relacionadas con logaritmos, así que me va a quedar logaritmo natural de x sobre x más 1. Desde 1 hasta b. Cuando b tiende a infinito, el logaritmo de b sobre b más 1 menos el logaritmo de 1 medio.
Cuando b tiende a infinito, la fracción tiende a 1. El logaritmo de 1 es 0, así que toda esa expresión tiende a 0. Además que el logaritmo es continuo, así que todo bien con eso. Y esto es menos logaritmo de 1/2, o bien logaritmo natural de 2. Y ciertamente el logaritmo natural de 2 es distinto de 1. Por lo tanto, enfatizamos que en caso de que ambas sean convergentes, no necesariamente van a ser convergentes el mismo número. Sin embargo, nosotros vamos con uno de ellos dos y tenemos la convergencia del otro. Para cerrar la clase ahora, si tiene alguna pregunta, me dicen. ¿Alguna duda o algo? Bueno, al parecer no hay consulta. Por lo tanto, la clase queda hasta aquí. Como siempre, gracias por su atención. Espero que estén todos bien y nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao, profe, gracias.